La primera alumna que va a presentar su TFM, su trabajo de final de estudios, es Évora Igual Alemya. Su trabajo lo ha titulado Infecciones de transmisión genital en personas trans, una revisión bibliográfica. Y su currículum vitae de esta alumna ella es médica especialista en medicina familiar y comunitaria, terminó la residencia hace un año y actualmente está cursando el máster en sexología sanitaria con perspectiva de género para poder mejorar la educación sexual en el colectivo médico y poder mejorar así la asistencia y la atención a todas las personas que acudan a las consultas. Todo tuyo. Muchas gracias. Lo dicho, soy Évora Igual, soy médico de familia y he hecho pues este máster con mucha ilusión, así que os voy a presentar mi trabajo, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco el índice con las cuatro cositas que me gustaría comentaros. No voy a explicaros con detalle pues cómo he hecho el trabajo y todo porque me parecería un poco aburrido, sino que la idea es iros comentando las cuatro pinceladas de lo que me ha parecido como más interesante y relevante, ¿no? Pues bien, como introducción, por si hay alguien que no haya hecho el máster y no esté familiarizada con el vocabulario, una persona trans es un término pues, en general inclusivo que engloba a aquellas personas cuya identidad y o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer. Este término incluye personas transexuales, transgéneros, personas trans no binarias, con expresión de género fluido y otras variaciones del género. En cambio, una persona cis es aquella a la cual sí que se identifica con el género asignado al nacer y se estima en la población general que hay entre un 0,5 y un 1,3 de personas trans a las que se les asignó el género masculino al nacer y entre un 0,4 y un 1,2 de personas trans a las que se les asignó el género femenino al nacer. ¿Cuál es su situación biopsicosocial? Pues bien, en muchas ocasiones sufren discriminación y malos tratos, tanto en sus casas como en los colegios. Eso provoca un abandono de los hogares y de la escolarización y la educación en edades muy tempranas. Además, sumado al estigma y la discriminación social que sufren, lleva pues también a situaciones de desempleo, ya que tengan contratos muy precarios y además, pues en muchas ocasiones en sus documentos identificativos pues son incongruentes con su identidad de género, ¿no? Todo esto pues tiene una serie de consecuencias y lleva a unas situaciones de pobreza y vulnerabilidad. En ocasiones pues tienen que hacer trabajo sexual o sexo por supervivencia y a menudo este realizado en condiciones muy precarias. Además, pues hay un mayor uso de sustancias psicoactivas y también pues hay más tendencia, ¿no?, a tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, a nivel como sanitario, ¿no?, que es el campo pues, que, como habéis visto, a mí me pertenece y el cual me preocupa. Pues en muchas ocasiones las profesionales sanitarias no tienen suficientes habilidades ni formación para atenderlas, no tienen un manejo de los tratamientos hormonales o las posibles intervenciones quirúrgicas que se les pueden ofrecer o que han recibido. En ocasiones se pueden mostrar hostiles también en las consultas y además es un colectivo muy arcaico y muy patriarcal y a veces pues su existencia se entiende como un trastorno mental, ¿no? Eso todavía hoy en día pasa. ¿Eso qué conlleva? Pues que las personas trans terminan consiguiendo hormonas de forma ilegal y autoadministrándoselas, con un mayor riesgo de tener efectos secundarios por estar consumiendo unas dosis mayores de las realmente necesarias. En otras ocasiones se implantan silicona en sitios sin acreditación, con personal no cualificado y material sin garantías de higiene, lo cual pues también es un riesgo, ¿no?, de tener infecciones, pues eso, de tener otras complicaciones después de los implantes y pues también hay muchas personas que se ven obligadas a viajar a otros países para realizarse cirugías que en sus países no pueden obtener, ¿no? Entonces, un poco pues los objetivos principales, así más, el más amplio era pues analizar la prevalencia de las infecciones de transmisión genital en las personas trans y luego pues analizar esta diferencia en diferentes países o ciudades. Con ello, pues reflexionar sobre qué factores influyen en el aumento de la prevalencia de estas infecciones en el colectivo trans y evaluar, sobre todo, que es el ámbito que a mí me influye, pues eso, el maltrato que reciben en el sistema sanitario y relacionarlo con la alta prevalencia, el bajo testeo y la demora en los tratamientos, con la finalidad de pues proponer una serie de puntos o propuestas de mejora para mejorar así pues, la asistencia sanitaria a estas personas.
Entonces, un poquito como para poneros en contexto, ¿sabíais que las infecciones de transmisión genital causan mucha morbilidad y gasto económico alrededor del mundo? Existen más de 30 patógenos que los pueden provocar, entre ellos hay bacterias, virus, hongos y parásitos. Se pueden transmitir tanto en el momento pues, del contacto sexual como durante el embarazo, en el canal del parto o la lactancia. Por ejemplo, pues si una madre es portadora de un virus de la hepatitis B, durante el canal del parto puede transmitírselo a su bebé, ¿no? Entonces, que sepáis que los patógenos con máxima incidencia actualmente son 8. 4 de ellos tienen tratamiento curativo, como son la sífilis, la gonorrea, la clamidia o la tricomona, pero otros 4, que también son muy prevalentes, son infecciones víricas y son incurables actualmente, que serían el virus de la hepatitis B, la crónica, el VIH, el virus del herpes simple y el virus del papiloma humano. Como dato importante a comentar también que sepáis que gonorrea, clamidia y sífilis, que son infecciones bacterianas muy prevalentes, han recibido mucha atención porque son potenciadoras de la transmisión del VIH, ¿vale? Eso es debido a que primero dañan la mucosa urogenital o anal. En esa mucosa pues aumentan la disponibilidad de las células diana para el VIH, aumentan también la circulación debido a toda la inflamación que provocan en esa zona y pueden aumentar también la carga viral del VIH en la persona portadora, con lo cual tanto una persona VIH positiva que tenga contacto con otra persona con otra infección genital tendrán más probabilidades de contagiarse como una persona que tenga gonorrea, clamidia o sífilis y tenga relaciones con una persona VIH positiva, ¿vale? Entonces, eh, un poco la recogida que hice yo de posibles factores que aumentaban el riesgo de contraer o de tener contacto con infecciones de transmisión genital en las personas trans. Pues tener un elevado número de parejas sexuales, hacer un uso o abuso de alcohol u otras sustancias psicoactivas, sobre todo aquellas que se ingieren para tener sexo, como sería el chemsex, el estigma y la discriminación social que condicionan su capacidad de acceder a los sistemas de prevención, tener una baja autoestima, que siempre pues las deja más aisladas, ¿no? El riesgo de recibir violencia o de recibirla en sí, tanto verbal, física como sexual, por parte de parejas, familiares, instituciones, etcétera. El hecho de tener un estatus migratorio o una situación administrativa irregular. El acceso limitado a los servicios sociales, realizar trabajo sexual o sexo por supervivencia, vivir en una situación ¿no? pues sin techo o en situaciones muy precarias de hacinamiento. En muchas ocasiones también las personas trans se ha visto que son peor remuneradas en su trabajo sexual, también pues tienen menor capacidad de negociar el uso del preservativo. Los beneficios que obtienen de sus trabajos precarios en ocasiones se usan para pagar por sus tratamientos hormonales, sus inyecciones o las cirugías. Como hemos dicho antes, pues el uso de agujas de riesgo en los tratamientos como las inyecciones de silicona o de los estrógenos intramusculares puede aumentar el riesgo de infecciones porque en ocasiones están mal esterilizadas. Y finalmente, pues los tratamientos, por ejemplo, con testosterona, ¿no? En hombres trans que mantengan su vagina puede provocar pues, más atrofia y sequedad vaginal, haciéndola así más susceptible de contraer infecciones, o una persona pues, que se ha intervenido y se ha hecho una nueva vagina, también tendrá una mucosa más seca y más friable, con más posibilidad de tener heridas y también más riesgo de contagio. Entonces, eso era como las ideas que yo fui recolectando de cosas que me parecía que podían influir y un poquito os voy a presentar aquí 4 pinceladas de los resultados que obtuve, ¿vale? Se vio pues eso, que había una mayor prevalencia. Os anticipo también que muchos estudios, algunos comparaban hombres con mujeres trans, otros comparaban mujeres trans que hacían trabajo sexual con hombres homosexuales cis que tenían relaciones con otros hombres, otros relacionaban personas trans con personas cis. Bueno, había un poco de lío, ¿vale? Pero un poco las conclusiones que he sacado son estas. Que hay una mayor prevalencia de VIH, clamidia, gonorrea y sífilis en mujeres trans que en hombres trans. Hay una mayor prevalencia de clamidia y gonorrea en muestras extragenitales, dato curioso e importante, sobre todo en muestras rectales y faríngeas, que en aquellas urogenitales, que son las que miramos habitualmente. Como hemos dicho antes, pues que las personas VIH positivas tienen más prevalencia de otras infecciones que las VIH negativas. Hay más mujeres trans que han estado en situación de cárcel que hombres trans. También se ha visto que hay un mayor consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, tanto en el día a día como en las relaciones sexuales en las personas trans respecto a las personas cis. Hay más infecciones de transmisión genital en personas migrantes
tanto de otros países como aquellas que vienen de zonas rurales. Y también se ha visto en uno de los estudios que las personas que habían recibido tratamientos hormonales tenían más probabilidad de tener infección de transmisión genital, y eso se pensó que probablemente era debido a que tenían más passing, ¿no? Y eso pues les daba más confianza a la hora de buscar otras parejas y vínculos, y que pues por eso entraban en contacto con otras personas que igual tenían infección. Luego, respecto a las conductas sexuales, pues las mujeres trans suelen tener más parejas sexuales, tienen un rol sexual pasivo o receptivo en sus relaciones, y hay más contactos sexuales sin preservativo, sobre todo en el sexo anal receptivo, que como sabéis es una de las conductas sexuales que tiene más riesgo de infección, sobre todo del VIH. También hay una mayor prevalencia de mujeres trans que realizan trabajo sexual o sexo por supervivencia que hombres trans, y un mayor uso de sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales, lo que hemos dicho del chemsex. Que en ocasiones, pues claro, el chemsex también hace que pierdas un poco el control de la relación o de la situación, y pues termines teniendo relaciones más de riesgo, ¿no? Luego, la negociación del uso del preservativo, que es un tema muy importante, ¿no? Pues, por ejemplo, la necesidad de validación de la identidad de género por parte de las parejas sexuales hace que en ocasiones pues se vean más vulnerables y no tengan tanto poder de negociación. Luego, la presión por comportarse como los roles de género a los cuales sus parejas sexuales las encasillan también disminuye ese poder. Luego, estas personas pues muchas veces se encuentran en momentos de vulnerabilidad, ¿no? En los cuales están en búsqueda de su identidad de género y del bienestar con su propio cuerpo y con su expresión de género, y pues también puede ser que si tienen relaciones con hombres cis, en ese momento pues tengan menor poder de negociación. Y pues finalmente y sobre todo pues personas jóvenes que en edades tempranas con estatus migratorio también tienen menor poder de negociación, e importante, tienen menor poder de elegir clientes en las jerarquías en el trabajo sexual. Entonces, ¿qué problemas me he encontrado yo un poco pues, a la hora de analizar estos estudios? Pues que la mayoría analizan la prevalencia de las infecciones de transmisión genital en las mujeres trans, como he dicho antes, concretamente aquellas que realizan trabajo sexual, con lo cual aquellas mujeres trans que no realizan trabajo sexual están infraestudiadas, los hombres trans también están infraestudiados porque se cree, yo creo socialmente, que igual pues no tienen tanto riesgo de tener infecciones, y entonces pues no se les daba importancia y relevancia y no se les estudiaba. La mayoría de los estudios estaban realizados en zonas urbanas porque es de donde están las clínicas, donde se hacen los cribajes y donde se hacían los test, y pues no se pueden extrapolar los datos a todas las zonas de un área geográfica, ¿no? Luego, también importante, se hacía una diferencia muy binaria entre hombre y mujer trans, y había realmente pocos estudios, solamente dos, de hecho, que contemplaran otras identidades, ¿vale? Y pues también que no se han analizado algunas infecciones de alta prevalencia, como hemos comentado antes, como serían los virus de la hepatitis, sobre todo la B, el virus del papiloma humano, el virus del herpes simple, etcétera. Es verdad que el papiloma humano y el herpes simple son más difíciles de hacer el cribaje porque para el papiloma hay que hacer una citología y para el herpes simple hay que coger muestras o que la persona refiere haber tenido pues vesículas, ¿no?, en la zona genital y tal, pero bueno, que también sería importante de cara a futuros estudios. Entonces, ¿qué propuestas hago yo en el caso de que pues a alguien le apeteciera realizar un estudio más prospectivo de cara al futuro? Pues en los cribajes hacer una buena anamnesis de las prácticas sexuales que ha realizado la persona para poder recoger muestras de aquellas mucosas expuestas, como hemos dicho antes. Clamidia y gonorrea, pues se vio que había más prevalencia en mucosas extragenitales que no en las urogenitales, ¿no? Luego, evaluar de forma detallada qué factores socioculturales aumentan el riesgo de contraer estas infecciones, que para mí era lo más importante, y en pocos estudios se ha analizado como de una forma eso bien detallada. Y todo eso, pues la idea sería para poder vincular a estas personas con los servicios sanitarios adecuados y la posibilidad de iniciar y ofrecer, ¿no?, la profilaxis preexposición al VIH, que se ha visto que realmente disminuye mucho su incidencia. Luego también analizar pues, la prevalencia en todas aquellas personas que no se identifiquen con su género asignado al nacer, no solamente la dicotomía hombre trans, mujer trans, ¿no?, porque al final pues, terminamos manteniendo un sistema binario. Entonces había un estudio que sí que preguntaba con qué sexo, qué género se te asignó al nacer, y luego preguntaba qué identidad tienes ahora, ¿no? Entonces pues hacer como alguna cosa parecida a ese estudio que se realizó en Holanda.
Luego también realizar estudios tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Una opción sería poner unidades móviles que fueran a las zonas rurales, hicieran cribajes y pues a la vez ayudar para repartir información, hacer como un proyecto más educativo también, ¿no? Y finalmente, pues hay una opción para analizar más infecciones de las que realmente se analizaban en la mayoría de estudios que he leído y incluido en el trabajo, pues sería realizar una PCR multitest que existen y con esa misma muestra de orina, pues poder recoger todas estas eh, patologías como serían Clamidia trachomatis, Haemophilus ducreyi, herpes virus simple, tanto uno como el 2, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrea, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum. ¿Vale? Sí que es un poco más costosa, pero con una sola muestra tendríamos mucha más información. Entonces, bueno, pues para finalizar el trabajo, lo que he hecho ha sido realizar una serie de propuestas de mejora, recogiendo información de algunos de los estudios y cosas que se me han ocurrido a mí para mejorar pues la atención a las personas trans en la sanidad, ¿no? Que al final es lo que a mí más me importa y por lo cual pues, a mí me gustaría luchar. Pues bien, en los espacios previos a la consulta, algunas ideas serían poner publicidad feminista, transinclusiva en las salas de espera, poner carteles, panfletos, para que la persona ya entienda que ya hay como una ideología, ¿no?, detrás. Por ejemplo, en el CAP del Raval Sud, aquí en Barcelona, pues hace poco pusieron una pancarta en la entrada que ponía: este centro sanitario es libre de pensamientos machistas, homófobos, etcétera, ¿no? Pues entonces tú ya entras allí y te sientes como más segura. Luego también la opción de poner baños neutros para que así las personas binarias no se vean obligadas a elegir entre la dicotomía mujer-hombre. Y, dato importante, que puedan cambiar sus nombres y género en las tarjetas sanitarias, a pesar de que aún no lo hayan hecho en el registro civil. Esto ahora con la nueva ley trans sí que es más fácil que cambien su género en el registro civil, pero que sepáis que a pesar de que en el DNI no esté modificado, pueden cambiar sus tarjetas sanitarias y las de las bibliotecas, del transporte público y tal. Y entonces se les puede ofrecer esa opción. Luego, una vez en la consulta, ¿no? Pues que todo el personal sanitario conozca el abanico de identidades de género y sus expresiones, y para ello pues sería muy importante realizar formaciones transversales y continuadas. Ojalá algún día lo consigamos. Utilizar también un lenguaje transinclusivo, preguntar con qué nombres y pronombres prefieren ser llamadas. Y luego, pues en los programas informáticos sería muy interesante que hubiera toda la información, ¿no?, con el nombre, de identidad de género y sobre todo, que es una idea que me pareció muy interesante, que pusiera también qué órganos y tejidos posee. De esta manera no haría falta en cada consulta preguntar si se había operado, si no, ¿no?, qué órganos poseía, y se puede realizar pues una anamnesis, una exploración física y unas exploraciones complementarias mucho más acordes con la situación de la persona sin tener que preguntar cada vez. Luego, pues cosa básica, realizar una anamnesis completa teniendo en cuenta los posibles tratamientos hormonales o quirúrgicos que esté recibiendo o que haya recibido, y de esta manera pues pensar siempre en hacer cribaje de aquellas enfermedades asociadas a los órganos y tejidos que posea, ¿no? Por ejemplo, pues los hombres trans que mantienen su vagina, pues pensar en hacerles el cribaje del cáncer de cervix. Luego, pues importante no atribuir los síntomas y los signos a los tratamientos hormonales, ¿no? No pensar así, bueno, pues es que como estás con estrógenos tienes más labilidad emocional, será por eso. Pues no, hacer una consulta más global y, y no atribuir las cosas solo al tratamiento. Luego, pues mostrarse abiertas y libres de prejuicios, realizar siempre una escucha activa y si tenemos dudas, que las podemos tener, evidentemente, preguntar de manera educada, pero podemos preguntar. Muy importante explorar la esfera sexual, ¿no? Para eso estamos aquí en este máster. Entender la sexualidad desde una persona con todo su entorno biopsicosocial. Luego también explorar la salud mental. Como hemos dicho, pues muchas veces están sometidas a situaciones de discriminación y estigma social. Entonces es importante investigar si existe ansiedad, depresión y sobre todo si hay ideas autolíticas, ¿vale? Entonces, para ello es importante pues ofrecer unos servicios que sean multidisciplinares, transinclusivos, donde haya personas especialistas en salud mental. Y finalmente, pues ofrecer una atención basada en la evidencia, ¿vale? No dar información veraz y contrastada y que no sea basada en creencias ni vivencias propias, como podría suceder en algunas ocasiones. Respecto a la exploración física, es muy importante crear un vínculo previo con la paciente
¿vale? Pues informar, como haríamos con cualquier persona, de que vamos a explorarla, pedir permiso para hacerlo. Durante la exploración ir informando de cuál será el próximo paso y dejar que mantenga el grado de vestimenta acorde con el que se sienta cómoda. Y pues también no explorar los órganos sexuales, hacerlo solamente si realmente es necesario. Y finalmente, pues en cuanto a las pruebas complementarias, pues solicitar solamente aquellas que sean necesarias, no pedir más o de menos por el hecho de que sean personas trans y que se piense, pues, como hemos dicho antes, que las mujeres trans pues igual tienen más riesgo de tener infección de transmisión genital, sino hacer una buena anamnesis y ver si realmente aquella persona pues hay que hacerle una analítica mirando ciertas cosas o no, ¿no? Pues bien, eso sería todo. Aquí os dejo un poco mi bibliografía por si alguien tiene interés en profundizar en alguno de los temas que he ido comentando. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Juntas pues haremos un mundo mejor y pues todas las que estamos en el mundo sanitario también mejoraremos la atención a todas las personas en nuestras consultas, ¿no? Y en nuestro día a día. Muchas gracias.